pasar los micrófonos a la mesa con nuestros invitados a esta serie, recuerden que estamos pendientes de sus comunicaciones mediante nuestras redes sociales en Facebook. Nos encuentran de la siguiente manera, como Fondo Radio, Larisa García Bojorques o Marcelo Velázquez Oficial. Dicho esto y listos con nuestra taza de café en la mano, pongámonos a comenzar la historia del día de hoy. Gracias, Larisa. Y déjenme, antes de empezar, darles la bienvenida a los que están con nosotros como desde hace 5 semanas. Verónica. Hola, ¿qué tal? Carlos. ¿Cómo les va? Bueno, pues el día de ahora nos vamos a basar todavía en todo lo que sucedió en Inglaterra. Sucede una cosa, vamos a aclarar. En el programa pasado nos quedamos en que la primera cafetería que se abrió en Londres fue en 1652. Pues déjenme decirles que al mismo tiempo en Oxford, no tenemos fechas exactas de aperturas o algo, no sé cuántos meses, semanas, días de diferencia haya habido. En Oxford, en Inglaterra, un judío llamado Jacob estableció la primera cafetería inglesa en el mismo año, en 1652, a la que llamó The Angel. Esto es muy importante, ¿por qué? No es porque tenga que ver con que sea la primera, la segunda o la tercera o que estén jugando carreritas. El asunto es que Oxford desde hace muchísimos años tiene una universidad, la Universidad de Oxford, y esa es muy tradicional en Inglaterra y muy importante. Lo que sucedió fue que con la apertura de la primera cafetería en Oxford, se empezó a dar un movimiento que lo conocemos el día de ahora como las universidades de penique. Así se les denominan. ¿Qué era esto? En las cafeterías por un penique, o sea, por 1 centavo, podías comprarte un café. Y recuerda lo que hablamos de cómo significaba la llegada de que había mucha gente que podían platicar y demás. Ok, esta cafetería se replicó en muchas partes en Londres. No por esta razón, pero esta razón fue lo que dio el nacimiento a lo que conocemos como las universidades de penique. Era un local donde se servía el café en una barra, pero no había sillas, sino que había una mesa al centro del local que tenía sillas alrededor. No había mesas individuales ni nada, era una banca larga. Hagan de cuenta como las mesas del pozole de las senadurías de aquí de México, de las que se dan en las colonias populares y demás, que no tienen tanto bluff alrededor. Y alrededor se sientan los comensales. Entonces tú compras tu café y te sientas a tomártelo, y a un lado tuyo puede estar cualquier persona. Y ese cualquier persona va a platicar contigo si tú le empiezas a platicar, o puede estar platicando con alguien más. Tú llegas y te sientas alrededor y empiezas a formar parte de la plática que esas personas están teniendo. No son pláticas privadas. No se da el efecto de cuando hacen una cafetería para hacer negocios, donde hay mesas y sillas especiales y cada quien tiene cierta privacidad, que ya lo veremos un poco más adelante ese efecto. Esta era una cafetería para estudiantes prácticamente por el tipo de mercado en el cual se abrió. Esa mesa daba opción a que en esa cafetería llegaban los maestros, llegaban los alumnos, llegaban cantidad de gente de la Universidad de Oxford y se ponían a platicar. Entonces de repente tenías un investigador o un historiador o un científico. Tomemos en cuenta que estamos en el siglo de las luces. Entonces empieza a platicar acerca de sus investigaciones, acerca de lo que está pensando, y puede haber más alumnos o puede haber más maestros de la misma área platicando acerca de lo mismo, pero enriqueciendo la plática. Se llamaban las universidades de penique porque esto dio opción a mucha gente que no tenía acceso a las universidades por falta de dinero, principalmente hombres, porque esto también, acuérdense que estamos en que las cafeterías entran solamente hombres, estamos en la primera parte. Estos hombres o muchachos que no estaban en la universidad o que no tomaban clases o que no sabían leer, iban a las cafeterías y ahí podían aprender muchísimas cosas. Entre tantas cosas que se dieron alrededor de las cafeterías, porque después de esta cafetería hubo muchas otras, empezó a darse que en esos lugares enseñaron a leer y a escribir a personas. Había quienes iban y daban clases, como tener un amigo, yo no sé leer, pues yo te enseño, iban y te enseñaban, te llevaban libros.
Entonces empezó a dar una mezcla entre todas las clases sociales dentro de la cafetería, donde así como podías tener al obispo a un lado, podías tener al presidente municipal, podías tener al legislador, podías tener al gran comerciante en el mismo lugar sentado. Y no importaba si tú pertenecías a una clase inferior que la de ellos, para poder estar dentro de la cafetería, el lugar era parejo. Lo único que necesitabas era pagar un penique por tu café. Pero un penique era muy, o sea, es muy accesible. Sí, No sé, sería como decir ahorita, a lo mejor pagaras 5 pesos o 10 pesos. Qué interesante, porque a lo mejor aquí lo único que se necesitaban son ganas de aprender, ¿no? Ahora que vivimos una situación un poco extraña de acuerdo al sistema de educación, porque los niños están en su casa, etcétera, probablemente nos damos cuenta de todas las herramientas que se tienen a la mano hoy en día y que no eran tan accesibles antes. No, y finalmente en aquel entonces lo que podías aprender en un lugar como estos era, o sea, te servía. Porque hoy pareciera que si no tienes el certificado o no tienes el nivel de estudios avalado por una universidad o por una escuela, parecería como si no te sirviera. Pero en aquel entonces estamos en la época del mundo es para los audaces. Entonces podían aprender muchas cosas, y de estas cafeterías salieron muchas cosas y muchos personajes que a lo mejor no los tenemos identificados. Yo personalmente no investigué eso porque si no nos íbamos a extender mucho, pero debe de haber más de un escritor famoso, más de un pensador famoso que se hizo en una cafetería y de ahí avanzó sus estudios hacia adelante. Pero este movimiento después se replicó en Londres. Y no es que sea un movimiento, sino estas eran las cafeterías como para la gente normal. En las cafeterías para la gente normal no había mesas, no había un servicio, o sea, no llegaban y te servían en la mesa, tú ibas, pedías tu café y te sentabas con él. Hagan de cuenta como ahorita vamos a las cafeterías, que vas y pagas y te dan tu café y te vas a una mesa, así de ese tipo, pero en una mesa pareja. Y o sea, ibas, pedías tu café y te lo podías llevar a tu casa, o era comértelo ahí. No, te lo tenías que tomar ahí. Te lo tenías que tomar ahí. O sea, porque era como un vaso de ahí. Supongo que sí. No te explican eso, no sé si podrías llevar tú tu vaso y salirte tomándote tu café, pero no creo que se utilizara ese tipo de cosas. La gente nunca ha andado con vasos en las manos para ir a que les sirvan. O sea, generalmente llegas a un lugar, te lo dan, te lo tomas, ahí lo dejas y te vas. Y se ve en las películas. Tú lo ves en las películas y les sirven. Y se quedan ahí los trastes o los rompen porque se pelean o algo así, pero en general sucede en el lugar. Y este movimiento se traspasa a Londres, a las cafeterías populares, y de ahí vienen lo que luego son los cafés literarios. Empiezan a juntarse gentes afines a determinadas cosas en ciertas cafeterías y se empiezan a dar como cafés temáticos. Aquí donde van los escritores, aquí donde van los mercaderes, aquí donde van los científicos, aquí donde van las cosas, y lo vamos a ir viendo ahorita en los siguientes segmentos, porque nos vamos a atorar mucho con Inglaterra. Todo el programa vamos a estar con Inglaterra. ¿Alguna duda que tengan aquí? ¿Comentario? No, ninguno. No tenemos café con pelos aquí. No, aquí no. Aquí es café con letras. Pues entonces nos vamos a una pausa y regresamos. Tetaflare es una publicación periódica tipo periódico. Su nombre no tiene traducción exacta, pero podría ser el chismoso, el cotilleo o el parlanchín. La publicación original fue fundada en 1709 por Richard Steele usando el seudónimo de Isaac Victor Staff. La idea de Steele era publicar noticias y chismes escuchados en los cafés londinenses. De ahí el título, y sobre todo para dejar los temas políticos a los periódicos tradicionales. Con el fin de asegurarse la cobertura completa de los chismes locales, colocó un reportero en cada uno de los cafés populares de Londres, consiguiendo una cobertura global para su publicación. En los inicios se publicaba 3 veces a la semana, aunque este ritmo duró solo 2 años.
desde el 12 de abril de 1709 al 2 de enero de 1711. Una edición completa se publicó en 1710-11 con el título de Las elucubraciones de Isaac Bickerstaff, 2 meses después de la última edición de The Tatler, o sea, en marzo de 1711. Richard Steele y Joseph Addison fundaron la revista The Spectator. Es momento de escuchar una canción muy popular en todo el continente. Es una canción compuesta por Eliseo Grenet, que pertenece a su zarzuela llamada La Niña Rita, y este tema se hizo muy famoso y a lo largo de los años ha sido grabado por numerosos artistas. La versión que escucharemos es interpretada por Ernesto Lecuna, y su nombre es Ay Mamá Inés. Entre historia y canciones. La historia al compás de la música. Con Marcelo Velázquez y Larisa García en voz y audio. Producido por Creativa Radio Producciones. Escúchanos en fondoradio.epici.com. Búscame en Facebook como Larisa García Bojorquez. Búscame como Marcelo Velázquez Oficial. Y disponte a escucharnos que en breves segundos ¡comenzamos!